Señor, y te doy gracias porque podemos tenerla en nuestro propio idioma, Señor, en español, y podemos tener tu palabra, Señor, una copia fiel, verídica, Señor, y real de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor Jesús, que la Reina Valera es tu palabra, Señor, en nuestro idioma, y confiamos, Señor, en ti, Señor, y te conocemos a través de tu palabra, porque tenemos a tu palabra, Señor, con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por esa bendición tan grande que nos has dado. Te ruego, Señor, que tu palabra la uses para instruirnos, Señor, mostrarnos, Señor, dirigirnos, Señor, exhortarnos, animarnos, reconfortarnos, Señor, en tu palabra, Señor, y sin lugar a dudas, Señor, mostrarnosla y enseñárnosla, Señor, como tú lo hiciste, Señor. Háblanos, Señor, Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que me des de tu gracia y misericordia, Señor. Límpiame con tu sangre, Señor. Quiero ser una vasija de barro útil, Señor. Sé que por mis propios méritos nunca puedo hacerlo, Señor, sino por los méritos que tú me diste en la cruz del Calvario. En esos méritos, Señor, confío, Señor, y confío, Señor, que tu palabra nos dará luz y entendimiento, Señor. Enséñanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, lo que tú ves, Señor, con tus ojos, Señor, y como se lo explicaste, Señor, a tus discípulos, Señor, y les enseñaste a ellos, Señor, a tu círculo íntimo, Señor, tu palabra, Señor, con claridad y sencillez, Señor, al igual a nosotros, Espíritu Santo. Usa tu palabra, Señor, en esta hora, en nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, realmente para los servidores es una bendición, y hace un momento estuvimos hablando de varias cosas, y a mi mente se vinieron varios temas. Y hace tiempo, hace algunos años, posiblemente no recuerdo, 2 o 1 año, tuvimos una expedición, un tour, por decirlo así, por el área hebrea de donde nosotros vivimos en la ciudad, y una señorita hebrea nos dio el tour. Ella es graduada de la Universidad de Historia, y su especialización es acerca del conocimiento acerca de su pueblo, y nos dio un tour por el área, por la sinagoga alrededor de ella, los edificios, y luego después de un tiempo tuvimos otro tour acerca de otro judío. Es un maestro también de inglés y maestro de historia también, y nos contaba también acerca de la historia del pueblo de Israel y acerca de la historia de los hombres del pueblo de Dios, que Dios usó de la historia del pueblo de Israel en este lugar, donde la ciudad nosotros estamos. Y sin lugar a duda me doy cuenta que en cada área, en cada ciudad donde está una sinagoga y está un asentamiento del pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre ha tratado de buscar la mejoría del lugar donde él está en cuanto al avance, al progreso. Y el pueblo de Israel es bendecido por Dios por amar a su Dios, buscarle. Pero sin lugar a duda, hasta hoy en día el pueblo de Israel tiene muchas preguntas. Y aquí vemos algunas de ellas. Y sin lugar a duda, amados hermanos, estas preguntas se encierran por general, no en todos, en general lo que sucede con el pueblo de Israel, en general porque es la esencia, la idea de lo que yo quiero compartir, de lo que su servidor, poca experiencia que tiene, poco conocimiento que tengo, pero lo que Dios me ha permitido ver con mis propios ojos en el pueblo de Israel que vive en la ciudad, en el país donde Dios nos ha llamado. No puedo decir que es en cada país, no puedo decir que es en cada ciudad, pero en general es la misma esencia, la misma idea, porque la palabra de Dios nos enseña así, y lo va a entender más adelante. Y es un mensaje esta vez un poco más largo de lo habitual. Espero cubrir lo que he preparado, si no, esperemos terminarlo en la próxima ocasión. Mijail se llama el judío que les estoy mencionando. La señorita, se fue su nombre ahorita, Miguel en español, Mijail en ruso. Nos hablaba acerca de que muchos de ellos fueron científicos, muchos de ellos fueron doctores, muchos de ellos fueron ingenieros, pero siempre trataban de ayudar al pueblo.
Y me he dado cuenta, amados hermanos, que el pueblo de Israel busca siempre encontrar la verdad. Cada sábado que me participo en la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios con este grupo de hermanos que he podido trabajar ya por más de un año en la predicación de la palabra de Dios, abrimos la Biblia, literalmente abrimos la Biblia y predicamos, ya sea un salmo, ya sea cualquier libro de la Biblia, ¿verdad? Abrimos la Biblia incluso, pero abrimos la Biblia y enseñamos la palabra de Dios. Cada sábado se lee un capítulo de la Biblia. Ahorita vamos en Levítico capítulo 9, fue la semana pasada que yo leí. Y luego después al principio es un salmo, después es una lectura de un capítulo de la Biblia y después viene la enseñanza, la predicación. Prácticamente podemos mencionar que son 3 enseñanzas. Y ya sé que un hermano de un salmo al principio, tenemos un par de cantos y después viene el capítulo de la Biblia en el orden cronológico que lo estamos leyendo. Y luego después al último la enseñanza, la predicación. Y he abierto la Biblia y he predicado en cualquier iglesia bautista fundamental independiente. Igual, exactamente igual. No he cambiado absolutamente nada, ni quiero cambiar nada. Que Dios me ayude con eso. Porque el pueblo de Israel hasta hoy en día tiene preguntas y tiene muchas preguntas. Dice ahí, el pueblo de Israel aquí en Marcos capítulo 6, dice ahí, y salió Jesús de allí y vino a su tierra. Esto quiere decir, donde él creció. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Amado hermano, note que nuestro Señor Jesucristo fue al lugar donde se leía la palabra de Dios. Él llegó al lugar donde se leía la palabra de Dios. Él fue a donde se estaba enseñando la palabra de Dios. Y esto es bien importante, amados hermanos, porque Él buscaba estar donde se leía, donde se instruía, donde se compartía la palabra de Dios. Note eso. En aquel entonces, recuerde, por la venida, después de que el pueblo de Israel salió de Babilonia, el pueblo de Israel regresó con las sinagogas y las implementaron después de su regreso allá en Babilonia y las trajeron hacia Jerusalén, porque el templo no lo tenía, porque habían sido puestos en Babilonia, habían sido exiliados, allá pusieron las sinagogas y de allá se las trajeron para Israel después de que regresaron. Aquí el Señor Jesucristo era el lugar donde por regiones, por áreas, pequeñas ciudades, habían sinagogas y donde quiera que Jesús iba, Él entraba en la sinagoga. ¿Por qué? Porque era el lugar donde se abrían las escrituras y donde se leían. Dice, llegando el día de reposo, el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría, dice, es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. El pueblo de Israel hasta hoy en día, amados hermanos, está buscando la verdad, quiere conocer la verdad. Dentro de sí, dentro de su ser, dentro de su alma, ellos entienden y saben que llevan una tradición, llevan una religión, tratan de guardar los mandamientos que les dicen, tratan de hacer buenas obras, van a las fiestas, pero sin lugar a duda ellos se encuentran, al igualmente que como han empezado desde el día que comenzaron a ir a la sinagoga, vacíos. Y ellos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ellos hacían estas preguntas. Recuerda dónde estaba. Cristo había regresado a la región donde Él creció. Y ellos hacían estas preguntas, ¿de dónde tiene estas cosas? No podían creer y se hacían las preguntas, ¿de dónde tiene Él estas cosas? Juan capítulo 3, versículo 31 al 36, lo voy a leer y Jesús les responde al pueblo de Israel. El que de arriba viene, Juan 3, 31 al 36, el que de arriba viene es sobre todos. Él, que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio.
El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, su Hijo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en donde, en su mano. El Padre Celestial ama a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y todas las cosas ha entregado en donde, en su mano. De ahí que en Apocalipsis vemos, de ahí que vemos que dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra de Dios. La diestra de Dios es una expresión referente a autoridad, a poder, referente a que Cristo tiene toda la autoridad de Dios, todo el poder de Dios. No leemos la palabra allá en Mateo capítulo 28 que dice: toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad ha sido dada por el Padre. ¿A quién? Al Hijo. ¿De dónde Él tiene esas cosas? ¿Por qué? Porque Él había recibido de su Padre. El que de arriba viene, Cristo diciendo que Él venía del Padre, del cielo, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. El pueblo de Israel piensa, mira, oye, con ojos terrenales. Por eso no es posible que ellos puedan, porque son nacidos de la carne. No pueden entender eso. No hay manera de entender las verdades espirituales, porque eso se ha de discernir espiritualmente. Dice, versículo 35, Juan 3:35, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero nota esa palabra, el que cree. Y quiero que no olvide esa palabra, el que cree ¿en quién? En el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, y eso incluye al judío y al no judío, a cualquier persona de esta tierra. Juan capítulo 5, voy un poquito más rápido para poder avanzar. Juan capítulo 5 versículos 19 al 27, repito, Juan 5 versículos 19 al 27. Le hicieron la pregunta a Jesús: ¿de dónde tiene estas cosas? Juan 5, respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto te digo. Otra vez, amados hermanos, cuando Jesús, Él tiene toda la autoridad y tiene toda la potestad en el universo. Pero, amados hermanos, cuando Él dijo: sea la luz, fue la luz. Que en la tierra haya árboles, fue así. Aves, fue así. Peces en el mar, fue así. Que la tierra de fruto, fue así. De semilla, y fue así. Pero solamente cuando habla con nosotros, con el hombre, tiene que repetir las cosas. Es increíble, amados hermanos, que haya en nosotros esto que dice aquí. Que Él tenga que repetir algo. No debe de ser necesario. No, esto nos debe de quebrantar nuestro corazón. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo. En otras palabras, estoy diciendo verdad y tengo que repetírtelo otra vez. Oh, mis amados hermanos, eso debería de quebrantarnos. Y decir, ¿cómo puede ser posible que Dios nos tenga que repetir las cosas? ¿Cómo puede ser posible que cada domingo tras domingo en la predicación alguien dice: hermano, ¿por qué nos están teniendo que repetir lo mismo? Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo tuvo que hacer. ¿Por qué? Por nuestro corazón, por nuestra incredulidad. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo, no alguna cosa, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace y el Hijo igualmente. Lo que Cristo hizo, cada milagro, cada cosa, el tener misericordia, el amar a la gente, el buscar, el ir por el pueblo, por la oveja perdida del pueblo de Israel, el querer juntar, el morir en la cruz, el dar su vida, el aún hasta la muerte y entregar su vida y ser obediente y cumplir su propia palabra, lo hizo porque lo vio de su Padre, porque Él y el Padre son uno. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo
y le muestra todas las cosas que Él